Conseguí escribir aquellas frases de canciones que hablan de poetas. Me asomé a tu luna en primavera y desde entonces no dejé de amarte, aunque sea lejos de tu corazón. Muy buenas y sean todos bienvenidos a esta nueva singladura que iniciamos en el día de hoy. Un camino a través del cual pretendemos acercarles los personajes de aquellas mujeres que han hecho grande la historia de nuestra ciudad. Hoy vamos a empezar en un sitio muy particular. Nos encontramos en la Plaza de Doña Trinidad, en el castizo barrio del Perchel, para iniciar ese camino. Y lo vamos a hacer hablándoles a todos ustedes de Doña Trinidad Grun. El siglo XIX será el siglo que marque el desarrollo de la industria en Málaga. La floreciente industria malacitana y el olor del dinero atraerán a muchas familias cuyos apellidos se convertirán en los más influyentes de la ciudad desde ese preciso momento. Los Heredia, los Loring, los Gross, los Welling, los Livermore y entre otras muchas también los Grun, que terminarán afincándose en ella para siempre. Precisamente a la única persona a la que nuestra ciudad ha dedicado una calle y una plaza es a Doña Trinidad Grun Cerero. Esta familia originaria de Hamburgo aparece por primera vez en España de la mano de Jorge Federico Grun y su mujer Cristina Leonora Steiner. El hijo de ambos, Federico Grun Steiner, cónsul de Prusia, se casaría con una sevillana, Trinidad Cerero del Campo y Arroyal, y para ello tuvo que jurar del protestantismo y hacerse católico. Fruto de esta relación nacieron varios hijos. Llegarían a Málaga hacia 1832 buscando mejorar su posición económica y social, pues llegaban a nuestra ciudad procedentes de Sevilla tras ser desterrado el cónsul por el rey Federico Guillermo III al presentar su dimisión por no estar de acuerdo con la anulación de los foros de Hamburgo. La Málaga que acoge por aquella fecha a los Grun es una ciudad que disfrutaba de gran prosperidad económica. Desde su llegada se relacionaron con las familias más influyentes. Aquí el cabeza de familia estableció una estrecha amistad y varios negocios con Manuel Agustín Heredia, hasta el punto de que ambos unieron su familia y sus apellidos con las bodas de las dos hijas de don Federico, Trinidad y Julia, con los dos hijos de don Manuel, Manuel y Tomás Heredia Livermore, heredero de una de las fortunas más importantes de la nación, que habían sido educados para continuar con la saga empresarial de su padre, recibiendo una esmerada y concienzuda educación en las mejores instituciones inglesas y francesas. Trinidad Grun Cerero nacía el 28 de febrero de 1821 en la calle Toquero de Sevilla y tuvo una vida muy desdichada. Contrajo matrimonio, como decíamos, con Manuel Heredia Livermore el 2 de enero de 1848 en la iglesia de San Juan, junto a su hermana Julia, que casaba el mismo día con Tomás Heredia Livermore. La ceremonia no tuvo el esplendor ni el eco social que era de esperar al contraer matrimonio a las 6 de la mañana, según dice la familia, ante la negativa de Federico Grun, padre de Trinidad, a que tuviera lugar dicho enlace, pues la familia se encontraba de riguroso luto tras el fallecimiento de don Manuel Agustín Heredia, acaecido 2 años antes. No hubo celebración nupcial, pero lo que sí sería fabuloso es el viaje de bodas que realizaron por Francia e Italia y que duraría varios meses. De dicho viaje volvería embarazada Trinidad y en el viaje de regreso se adelantaba el parto, dando a luz a su primer hijo en Cartagena, al que pusieron de nombre Manuel, el cual fue vestido con ropas adquiridas en el mismísimo París. Las nuevas parejas que formaban Trinidad y Julia con los hermanos Heredia son un ejemplo de la nueva burguesía malacitana, familia que está en la cima de la pirámide social, ejerciendo una gran influencia en la ciudad debido a su fortuna y a sus negocios. Al volver de su luna de miel se instalan en el palacio que los Heredia tenían en los números 28 y 30 de la Alameda principal,
lugar donde residían las familias más importantes de Málaga y que se había convertido en un símbolo del poder social de estos clanes. En otoño de 1849, Trinidad da a luz a su segunda hija, Isabel, y 2 años más tarde quedará embarazada de Manolita. Nada parecía presagiar que estos días de felicidad estaban a punto de terminar de una manera trágica e inesperada. El 10 de febrero de 1852, la prensa nacional se hacía eco de la desafortunada muerte de don Manuel durante un viaje de negocios. Así lo relataba la edición de Madrid del Heraldo. Tenemos en nuestro poder hace algunos días una carta de nuestro corresponsal de Málaga anunciándonos la desastrosa muerte del señor don Manuel Heredia, acaecida en el camino desde aquella capital a Adra, pero no hemos creído conveniente darle cabida por consideraciones que están al alcance de nuestros lectores. Hoy que ya han desaparecido aquellas, puesto que los diarios malagueños vienen hablando hace 4 días de este triste suceso, diremos que el difunto había salido para Adra, acompañado de los señores Burgos, Enríquez y Welling, para un asunto de minas. Parece que dejó suelta al caballo las bridas en un sitio peligroso y que el animal tropezó y cayó, arrojando de la silla al demasiado confiado jinete, que fue lanzado a un horrible precipicio, muriendo en el acto. La mala suerte parecía haberse cebado con el rico heredero de 34 años de edad, y su muerte podía achacarse a los caprichos del destino. Sin embargo, 3 días más tarde aparece una nueva crónica, esta vez en el rotativo La España, muy diferente a la anterior, y que siembra serias dudas de las verdaderas circunstancias que rodearon a la muerte de Heredia. El desventurado don Manuel Heredia volvía de Adra en compañía de sus hermanos. Se disponían todos a marchar a Almuñécar por negocios de interés común, cuando se le ocurrió al primero cargar sus pistolas disparadas por diversión en el camino el día antes. Sin que los circundantes pudieran explicar el cómo, de la última que tenía en sus manos, sale el tiro en dirección a la cabeza y lo deja muerto en el acto en medio de sus hermanos y de sus amigos, sobrecogidos de sorpresa y de temor. El secretismo envuelve la muerte de Manuel Heredia y son pocos los que llegan a conocer la verdad sobre lo ocurrido, alimentando así las leyendas en el seno de la propia familia. Así queda recogido en la memoria de María Pía, hija de Julia Grun, que ofrece este curioso relato en la forma en que su tía Trinidad se enteró de la muerte de su marido. A mi madre le dijeron lo ocurrido la pobre al día siguiente, y antes de que tía Trinidad se levantase fue a su cuarto y al verla entrar, tía Trinidad le dijo: ¿Qué me vienes a decir? No me lo digas. Manuel ha muerto, lo acabo de soñar. Manuel estaba más predispuesto a la vida social, a sus compromisos y reuniones particulares que a sus empresas. Odiaba asistir a las reuniones, delegaba en los accionistas o en segundas personas, o simplemente se excusaba para no asistir. Parece ser que su naturaleza depresiva y las reclamaciones que su propia familia le hacía fueron el detonante que le llevó a tomar tan trágica decisión. Según sus parientes, la familia es un tema tabú del cual no se habla y del que en su día se difundió la siguiente versión. Estando don Manuel en Adra en su casa, su ayuda de cámara va a llevarle el desayuno como cada mañana. Llama a la puerta de su dormitorio con insistencia y al no recibir respuesta, entra en el dormitorio y se encuentra a Manuel tendido sobre un charco de sangre. Al parecer, mientras se afeitaba, se cortó la yugular, muriendo desangrado. Manuel tuvo siempre un carácter depresivo, estando siempre muy apoyado por el ambiente familiar, destacando por encima de todo a su madre, siendo esta la persona más influyente en su vida. Con la influencia y apoyo de su madre fue el creador y fundador de la empresa Hijos de Heredia. Posteriormente, influenciado nuevamente por su madre Isabel Livermore, y tras haber fallecido el patriarca familiar, contrajeron matrimonio ambos hermanos con Trinidad y Julia Grun gracias a su madre. Al poco de casarse ocurre una terrible desgracia para Manuel. Fallecía su madre Isabel Livermore, dejando en su testamento, en el cual otorgaba a Trinidad el mismo número de acciones de la sociedad familiar Industria Malagueña que al resto de sus hijos, ya que sentía un gran cariño por su nuera. Desde aquí Manuel venía arrastrando su depresión, alentada por la crisis que sufría la industria de la fundición de hierro y de plomo. El suicidio de su marido fue un golpe para Trinidad Grun, que quedaba viuda con apenas 31 años,
con 2 hijos pequeños de 3 y 2 años y con el tercero en camino. Pero las desgracias de la vida de la joven viuda no habían hecho más que comenzar. Solo 4 meses después de la muerte de Manuel, su hijo Manolito cae enfermo de histeria. Trinidad y su familia no escatiman en esfuerzos por intentar salvar al niño. Pero su estado es cada vez más grave y no queda más remedio que someterle a una peligrosa operación de garganta. Sin embargo, todo será en vano. Manolito muere en la sala de operaciones sin que los médicos puedan hacer nada para evitarlo. La pérdida de su marido y de su hijo en tan poco tiempo sume a Trinidad en una profunda tristeza que la tendrá prácticamente recluida en su casa apartada de la vida pública. Solo el cuidado de sus 2 hijas parece dar sentido a una vida marcada por la tragedia. Pero sus desdichas no acabaron aquí, pues 4 años después, con motivo de solucionar unos problemas de testamentaría, emprende viaje a Sevilla. Recordemos que su madre era sevillana. En aquella época era un suplicio hacer el viaje por tierra, y para la familia de Heredia, que era muy rica, lo más cómodo era embarcar en Málaga hasta Cádiz, sobre todo en un barco como el Miño, que ofrecía unos servicios y unos alojamientos de gran calidad. Una embarcación que ofrecía puro lujo, y una vez allí tomarían una diligencia hasta Sevilla. Le acompañaban su prima Cecilia Vandenburg, su cuñada María Heredia, Matilde Heredia, Federico Heredia y un grupo de gente joven que sí iba a disfrutar de la feria de Sevilla. Quizás porque estaba escarmentada por sus desgracias familiares o simplemente por precaución ante los peligros de un viaje por mar, pero no es casualidad que Trinidad decidiera modificar su testamento solo unas horas antes de embarcarse en el vapor Miño. Como si de una funesta premonición se tratara, dejó escrito lo que debía hacerse en el caso de que ella o alguna de sus hijas falleciese en el viaje. El miércoles 26 de marzo de 1856, el vapor de hierro Hélice Miño, de una línea hispano-inglesa procedente de Barcelona y Valencia, continuaría viaje para Cádiz, Vigo, La Coruña y Liverpool. A las 4:30 de la tarde, el vapor Miño zarpó del puerto de Málaga e inició el que sería su último viaje, llevando a bordo a Trinidad y sus hijas, además de amigos, familiares y el personal de servicio que habría de atenderles durante su estancia en el barco. Se presentó un día apacible y con la mar en calma en el estrecho, estando la mayor parte de los viajeros disfrutando en cubierta de la buena temperatura y de la bonanza de la mar. Vieron venir de frente otro buque y, sin saber que se iba a producir una tragedia, comenzaron a saludarlo. Así recogía el avisador malagueño este lamentable suceso. La noticia de una espantosa catástrofe marítima vino el domingo por la mañana a llenar de sentimiento a todos los habitantes de esta ciudad y a sembrar el luto, el llanto y el desconsuelo en muchas familias de diferentes clases de la sociedad malagueña. Se decía que la catástrofe había sido terrible y que el vapor y cuanto conducía a bordo se había abismado en la profundidad de los mares. El vapor de hierro Miño había sido abordado en Punta Carnero por un gran buque de transporte inglés. El choque había sido tan terrible que instantáneamente el Miño se había sumergido. ¿Quiénes son los salvados?, se preguntan por todas partes. ¿Cómo lo han sido? Las informaciones llegan a Málaga con cuentagotas, y en los primeros días son muchas más las incógnitas que las certezas sobre lo que ha ocurrido. Nadie duda que la tragedia ha sido de gran magnitud, pero apenas se sabe nada sobre las circunstancias del naufragio ni la suerte que han corrido los pasajeros del barco. Los primeros testimonios fiables llegan desde Gibraltar, donde son conducidos los náufragos del vapor español, tras ser rescatados por el barco con el que habían colisionado, la fragata inglesa Minden, donde se les toma declaración sobre lo ocurrido tan solo unas horas después del naufragio. Fuimos sobresaltados y despertados por un golpe fatal y no sabíamos explicar lo que había ocurrido, notando que el Miño quedó parado instantáneamente. Parte de los declarantes subieron inmediatamente a cubierta y, viendo trabado encima del Miño un gran buque, avisaron a los restos de ocupantes que subieran a cubierta. Al mismo tiempo notaron mucho humo y ceniza en el vapor, como de fuego que se apagaba. Avisaron al Minden que les enviara los botes de salvamento. El barco inglés se separa con tan mala fortuna que un golpe de mar hace que colisione de nuevo contra el buque español. Cunde el pánico y en menos de 5 minutos se hunde el Miño. Al salir a la superficie del agua, el Miño ya se había sumergido y solo se veían algunas cabezas y se oía un grito general de clemencia y ayuda al Todopoderoso. Cada uno flotando en el agua se agarraba a las maderas y bancos que se presentaron y por último se descubrió un bote a una cierta distancia que se ocupaba de prestar socorro. Calculando los declarantes haber estado como 1 hora en el agua antes de ser recogidos por el bote.
A Trinidad, en medio del caos y del pánico del naufragio, lo único que le preocupa es salvar a sus dos hijas, Isabel y Manolita, de 6 y 3 años, a las que se aferra con toda su fuerza en el momento de caer al agua. En el diario La España se decía: se cuenta que la infortunada señora doña Trinidad Grund, que iba en el barco Miño con sus 2 hijos de corta edad, subió con una de ellas sobre cubierta, rogándole al señor Frapoli que le salvase la otra. Pero la desconsolada madre quiso tener a las 2 en brazos. Como todo fue rápido, instantáneo, un repentino golpe de mar le arrebató a ambas niñas. Solo un día después del naufragio, Trinidad escribe a su hermana Felisa contándole la tragedia. Felisa de mi alma, Dios me ha dado el golpe mortal, pero me ha dado toda fuerza de soportarlo. Aún no se ha sabido nada de ningún otro desgraciado, y ahora mismo voy con Eduardo y Frapoli a ver si todas las lanchas que salieron de Algeciras y de Tánger han podido salvar a alguna, o los restos que el mar nos quiera entregar. Yo quería morir con mis 2 hijas de mis entrañas, que no dieron un solo grito, y tenía a las 2 abrazadas cuando se hundió el barco y el remolino que hizo el agua me las arrastró un tiempo. Yo quedé un rato debajo del agua, dando trechas con los remolinos del agua, con las manos cruzadas, pidiendo a Dios nos perdonara a todos y tuviera misericordia de nuestras almas. Y en una de las vueltas se me enredaron los pies y las manos en un borriquete de 3 palos que me sacó sobre el agua, y allí me recogieron. No sé cuándo volveremos, pues hasta que no haya esperanzas de reencontrar a nadie, no puedo pensar en ir. No sé cómo tendré valor de volver a esa con los que me faltan. Trinidad logra salvar su vida gracias al vestido que lleva puesto, que al engancharse con las maderas desprendidas del barco la mantienen a flote hasta que llega a rescatarla el bote de la fragata Minden. Un rescate difícil, lento y muy cuestionado por los supervivientes del naufragio, que acusan a la tripulación del barco inglés de no haberse esforzado lo suficiente por socorrer a los náufragos del Miño. Tuvieron que esperar que la tripulación del barco inglés bajara los botes en una labor que se hizo lenta e interminable. Una vez en el agua, el primero de los botes recoge a un buen número de náufragos, y cuando el segundo se dispone a salvar al resto, se les ordena que cese el salvamento ante las propuestas de los que van en el primer bote. ¿Podía haberse evitado la tragedia del Miño, o fue una fatalidad provocada por las condiciones de la mar? ¿Hubo alguna negligencia que provocara la colisión de los 2 barcos? ¿Hizo la tripulación de la fragata inglesa todo lo posible para ayudar a los náufragos de españoles? La respuesta a estas interrogantes las encontramos en el archivo Álvaro de Bazán de la Marina Española, donde se conserva el expediente oficial que abrieron las autoridades para esclarecer los hechos. El responsable de dicha investigación fue Don Castro Méndez Núñez, que llegaría a ser contraalmirante y a mandar la fragata Numancia. Las culpas recayeron sobre el capitán del Miño, Germán Marquilles, que según la prensa se estrenaba en esta travesía, el cual, llevando un buque a vapor, no maniobró con la suficiente presteza al rumbo de colisión que traía el Minden. A pesar del veredicto, la actuación del capitán de la fragata inglesa Marshall resultó cuando menos cuestionable. Ante una tragedia de semejante magnitud, dedica muy poco tiempo al rescate de las víctimas, solo 3/4 de hora, y se apresura a poner rumbo a Gibraltar, dejando a su suerte decenas de náufragos cuya única posibilidad de sobrevivir era recibir la ayuda de la tripulación del Minden. Así queda reflejado tanto en la denuncia que formula el contraalmirante del Miño como en el informe de la Marina Española redactada por el vicealmirante Méndez Núñez. Pero nada de lo expuesto fue suficiente para las autoridades británicas, que dejaron libre a Marshall, capitán del Minden. La muerte de 64 personas en el naufragio del Miño, de las 86 que transportaba el barco, conmocionaba a la ciudad de Málaga, tanto por el número de víctimas como por la notoriedad de algunas de ellas. En la iglesia de los mártires, San Juan y Santiago, se celebran funerales que congregan a cientos de malagueños y a los que la prensa dedica gran atención. El templo estaba lúgubremente majestuoso, pues toda la nave del centro, desde la cornisa hasta el piso, estaba con colgaduras negras y el pavimento también estaba tapizado con paños del mismo color. Todo fue sencillo pero solemne. La concurrencia fue muy numerosa y escogidas, y vimos en el templo a las primeras autoridades civiles y militares. De los pasajeros embarcados en Málaga, solo han sobrevivido el escultor y hombre de negocios José Frapoli, Trinidad Grund, su cuñada María Heredia y Eduardo, el primo de esta.
Varios miembros de la familia Heredia, como Constantino Grun y Tomás Bryan, viajan hasta Gibraltar para ayudar a la familia, donde permanecerá Trinidad por espacio más o menos de un mes, hasta que pierde todas las esperanzas. El impacto de la tragedia del Miño fue tal que solo 10 días después de que la noticia llegara a Málaga, se puso a la venta una litografía conmemorativa reproduciendo el momento de la colisión y que podía adquirirse en una céntrica librería malagueña. Tras el naufragio, Trinidad siempre vestirá de luto riguroso y no soportará volver al Palacio de la Alameda, donde había vivido con su marido y sus hijos, y nunca más volverá a comer pescado. Se instala con sus cuñados en otra casa que los Heredias poseen en la Plaza Riola, a pocos metros de la Alameda. La vida que Trinidad había conocido antes del naufragio ya no tiene sentido para ella, pero se niega a pasar el resto de su vida interpretando el papel de viuda afligida. Con la ciudad empezando a notar los efectos de la crisis económica, Trinidad Grun encuentra en el auxilio de los más necesitados una motivación para seguir viviendo y una causa a la que consagrarse en cuerpo y alma. Trinidad recorre los barrios más humildes de Málaga, habla con los vecinos, se interesa por los problemas de la gente y ve con sus propios ojos las condiciones en las que viven. Usando la influencia que le da su posición social, convence a las familias más poderosas de la ciudad para que participen en sus actividades benéficas y presiona a las autoridades para que atiendan las necesidades de las clases más populares, especialmente en sanidad y educación. Como ferviente católica que es, sufraga la construcción de la capilla del Hospital Civil e impulsa otras obras para la Iglesia, así como el hospital para heridos de la Guerra de África que vuelven del frente enfermos de cólera y disentería. Impulsa la creación del Colegio de la Goleta, pero su principal legado benéfico será el que ejecute cumpliendo los deseos de su difunto marido, el Asilo de San Manuel. El Asilo de San Manuel se construye en uno de los corralones que los Heredias tienen para los obreros cerca de la Ferrería de la Constancia. En sus instalaciones había clases tanto para niños como para niñas, un internado para huérfanos, un obrador de panadería y un planchador en el que se instruía a mujeres sin oficio. Dado que no existe en el santoral ningún San Manuel, se cree que doña Trinidad eligió esta denominación para la escuela en recuerdo de su marido y su hijo fallecidos. Paralelamente a su actividad benéfica, Trinidad empieza a recuperar el gusto por la vida social. Se mantiene al tanto de la actividad cultural del momento, habla dos idiomas, toca el piano, compone piezas musicales y viaja por Europa. Para su descanso, Trinidad Grun disfruta del Cortijo Jurado, propiedad heredada de su difunto marido. Allí pasa largas temporadas, lejos del ajetreo y de los recuerdos que le trae a la ciudad. Y también pasa grandes estancias en Carratraca, un pueblo situado a 50 kilómetros de Málaga que gozaba de gran popularidad por su balneario y con el que Trinidad tendrá un vínculo muy estrecho, no solo como visitante, sino como promotora de algunas iniciativas empresariales ligadas al pueblo y a la comarca que lo rodea. Organiza un producto turístico novedoso, que incluía estancias en la vía balneario y una serie de visitas por toda la comarca, incluyendo la Cueva de Ardales, de la cual financia sus obras de acondicionamiento para aperturarla al público, convirtiéndola así en la primera de toda España explotada como atracción turística. También sufraga una ermita en las afueras de Carratraca, lo cual le valió el título de hija predilecta. Sin embargo, la mala fortuna vuelve a cruzarse en su camino y un día antes de la inauguración es destruida por un rayo. La huella de Trinidad se hace especialmente visible en el palacio que mandó construir para poderse alojar ella y su familia en sus constantes visitas al pueblo, edificio construido en 1885 por Fernando Guerrero Estracha. Bueno, en este camino que hemos emprendido para descubrir la figura de Trinidad Grun, pues no podía ser menos y nos hemos acercado hasta Carratraca. No es muy normal que salgamos de Málaga, pero en esta ocasión lo hemos hecho, sobre todo por ese especial interés que teníamos en descubrir ese palacio neoárabe que en 1885 mandara a construir a Fernando Guerrero Estracha. Un edificio remozado, rehabilitado, que está en uso y que, bueno, es el ayuntamiento de Carratraca. Y quién mejor que su alcaldesa, con Paqui Jiménez, nos encontramos aquí sobre todo porque tenemos ese interés de preguntar también como principal responsable del pueblo cómo consideran a Trinidad Grun en el pueblo. Que la figura de Trinidad Grun dejó huella en el pueblo, esa marca, o todavía, además, nada más que entramos en el pueblo, lo primero que vemos es su palacio, primero por los colores y después por esa arquitectura tan maravillosa. Imagino que en los ciudadanos también se preguntarán quién fue esta señora. Sí, efectivamente,
El palacio es mucho más llamativo incluso que el hotel, lo que fue la Fonda del Príncipe o el balneario, que fue en torno a lo que creció o se creó el pueblo. El palacio de Doña Trinidad Grun llama muchísimo la atención por su colorido y por su ubicación. Se ve desde la carretera, es lo primero, lo más significativo del pueblo, que es muy pequeñito, y llama muchísimo la atención el edificio. Y Doña Trinidad Grun, pues sí, fue la promotora en el pueblo del turismo de salud, que tan en boga está ahora mismo. Y el pueblo ha vivido de ese turismo de salud desde que ella lo puso en marcha, prácticamente. La vida de Carratraca, de los bañeros, gira siempre en torno al balneario y al turismo que fue promovido por esta señora. Bueno, aquí tenemos una foto que se preguntarán que por qué está aquí. Bueno, el palacio hemos dicho que lo manda a construir Fernando Guerrero Strachan, pero claro, los avatares del tiempo también afectan al palacio y entre ellos pues se derrumba esa torre principal que tienen ustedes aquí en una foto de aquel tiempo, y que eso fue en el año 63. En el 91 el ayuntamiento reconstruye de nuevo una torre poligonal que todavía pues guarda un poco de ese sabor añejo, pero que no tiene mucho que ver con la que en su tiempo pues conformaba parte de este palacio y era el acceso hacia las zonas principales. Un edificio que, como decíamos, si el que no conozca Carratraca, yo le invito, sobre todo, lo primero que le decíamos a la alcaldesa, esto es un remanso de paz. No se oye, no hay ruido, señores. Un sitio para visitar, para pasear, y sobre todo desde el palacio hay unas vistas maravillosas del pueblo, de la sierra, y la verdad que les recomiendo un sitio donde de buen llantar, de buen pasear y sobre todo de buen estar. Ahora vamos a mostrarle parte de esa magnificencia que aún queda de ese palacio de Doña Trinidad Grun y que seguro que les va a gustar. Además, la gente del pueblo le dicen la casa árabe, por aquello de los adornos neomudéjares tan típicos de nuestro querido Fernando Guerrero Strachan. La reina le concede la banda de damas nobles de la Orden de María Luisa por sus obras de beneficencia, la cual rechaza y devuelve por no estar de acuerdo con la decisión de Isabel II de reconocer el Reino de Italia, el cual se había formado gracias a reducir a la mínima expresión los territorios pontificios, acompañado de la siguiente carta. Me apresuro a devolver a vuestra excelencia el título de dama noble que la generosa bondad de su majestad la reina se dignó conferirme, porque considero mi primer título de nobleza el protestar del modo que es dable contra tan funesto reconocimiento y el proclamar mis sentimientos de amor y fidelidad para nuestro glorioso pontífice Pío IX, vicario de nuestro Dios y Redentor Jesucristo. Durante la Primera República, Doña Trinidad tuvo noticias de que la Junta Revolucionaria, que se alojaba en el Palacio del Obispo, pretendía derribar conventos malagueños. Ni corta ni perezosa se presentó en la misma plaza, sorteando la multitud y exigiendo la protección para la religiosa, algo que se le respetó. Gracias a esta acción se consiguieron salvar algunos conventos de la capital. Trinidad Grun pasa sus últimos años en un palacio que adquiere en la calle del Peligro. La tradición oral relata que en ese mismo edificio llegó a estar alojado en 1810 José Bonaparte, hermano de Napoleón, en su etapa como rey de España, que llegó a nuestra ciudad en los primeros meses de ese año en una expedición por Andalucía. En esta casa, Trinidad sigue llevando una vida acomodada, aunque más limitada de recursos que en épocas anteriores. La ruina de los negocios de los Heredia, debido a la mala gestión de los herederos y el panorama económico adverso, llevan a la ruina, no solo a las empresas, sino a la propia familia, que ve cómo su patrimonio se reduce dramáticamente. Después de haber poseído una fortuna tan considerable como para haberle prestado dinero a la propia corona, los Heredia se ven obligados incluso a desprenderse del Palacio de la Alameda, que había simbolizado su hegemonía económica y social durante muchas décadas. Cuentan que, llegado el momento de la mudanza, mandaron abrir un agujero para sacar sus pertenencias por la casa contigua y evitarse la vergüenza de mostrarle a la ciudad cómo los Heredia abandonaban su casa definitivamente.
La ruina económica le afectó directamente también a Trinidad y, muy a pesar suyo, se ve obligada a reducir la aportación económica que hacía al asilo de San Manuel y a otras obras de caridad, aunque mantendrá su esfuerzo y sus compromisos con estas causas hasta el final de sus días. El lunes 31 de agosto de 1896, a la edad de 75 años y habiendo recibido la comunión, Trinidad Grum muere enferma de cáncer de matriz, pero con la satisfacción de haber realizado una gran labor social y humana. En principio estaba previsto que fuera enterrada en la girola de la catedral, pero finalmente descansa en el Panteón de los Heredia, en el cementerio de San Miguel, después de ceder parte del terreno del Panteón de los Grum a las monjas de la Caridad. Su entierro fue uno de los más multitudinarios que se recuerdan. Fue amortajada, según su deseo, con las ropas que vestía el día del naufragio. Hoy la calle del Peligro se llama calle de Trinidad Grum. La prensa de todo el país se hizo eco de la muerte de Trinidad y ensalzó su figura recordando su entrega a las obras de caridad y rememorando 40 años después el desventurado episodio del naufragio del Miño. En los periódicos de Málaga encontramos una detallada crónica de los funerales que congregaron a todos los estamentos de la ciudad, así como a sus vecinos que acudieron en masa a rendir su último homenaje a Trinidad Grum. A la hora señalada y después de cantar un responso, fue el cadáver bajado en hombros y colocado en el coche fúnebre, que iba cubierto de flores y arrastrado por 2 caballos enlutados con negros terciopelos, llevando las cintas 6 hermanas de San Vicente de Paúl. Francisco Silvela fue el encargado de escribir su necrológica. El cuerpo que dejábamos allí, cubierto con el vestido del naufragio del Miño, era también la destrozada túnica con que se había adornado un alma, a la que yo había visto con mis ojos. En vida lo tuvo todo para ser inmensamente feliz, pero la vida se encargó de amargarla eternamente.